Hola amigas, amigos, os voy a mostrar cómo ha cambiado Avatar World desde su primera actualización hasta la que todos tenemos a día de hoy. ¿Cuántos de vosotros recordáis esta pantalla de carga? Ponérmelo en comentarios. Vamos a darle al play a ambas actualizaciones. Y ojo amigas y amigos, ¿veis la diferencia? ¿Quién recuerda cuando no teníamos casi ubicaciones y estaba solo la casa gratis y la mansión? Que ojo, esta mansión solo tiene 2 plantas y en la versión actual tenemos 1, 2 y 3. Y fijaos amigas y amigos, porque en esta parcela de aquí tenemos la Natural Chic Housemaker. Me parece increíble que desde el primer momento Avatar World ya sabía que esta casa iba a ser esta de aquí. ¿Y os habéis fijado en el sol? Mirad, en la primera versión el sol tenía una carita animada y esta era su animación. Pasábamos de día a noche con una luna super mona que aquí está durmiendo. Y en la nueva versión tenemos un sol más realista. Fijaos cómo pasamos al amanecer y el sol crece, que es preciosa esta animación. Y después de ello pasamos a la luna. Ahí la tenemos. En la nueva versión la luna y el sol no tienen caritas. Volvamos a el día. Y amigas, amigos, vamos a entrar en la Mansion Housemaker a ver cuáles han sido los cambios. ¡Ojo! Fijaos, en esta primera versión hasta el ascensor está en obras. Tan solo teníamos disponible la primera planta y no se podía editar. Nada que ver con la versión actual, que es totalmente personalizable. ¿Qué os parece? La primera versión de la Mansion Housemaker no está nada mal. Vamos a continuar viendo cómo era la Mansion Housemaker en su primera actualización. Tenemos la cocina que venía totalmente decorada. En la versión actual tenemos todos los muebles para poder colocarlo como más nos guste. ¿Y vosotros, amigas y amigos, desde cuándo jugáis a Avatar World? Ponedmelo por comentarios. Fijaos en el detalle, y es que en la primera versión la Mansion Housemaker terminaba justo aquí. Como veis, en la nueva versión podemos salir al exterior, incluso tenemos acceso a la calle. Veamos ahora la parte derecha de la piscina. Como veis, no han habido muchos cambios en esta zona en la versión actual. El fin de la piscina llega justo aquí, donde tenemos a nuestro camarero que nos sirve unos cócteles riquísimos. Pero fijaos, en la versión actual seguimos teniendo los mismos utensilios que hay en la parte inferior. Si os está gustando este vídeo, darle a like y suscribiros. Volvamos al mapa de Avatar World y vemos que en la primera versión no existía la calle inferior como sí lo hay ahora. Toda esta recta ahora se puede entrar y jugar. Pero lo que sí que tenemos es esta casa gratis de aquí. Vamos a ver cómo es por dentro. Amigas, amigos, solo hay una diferencia entre la cocina de la casa gratis de la primera versión y la cocina de la casa gratis de la versión actual. Ponedme en comentarios si la veis. Venga, os doy 5 segundos. 4, 3, 2, 1... ¡Sí! Aquí está. Han añadido unos platos en el fregadero. ¿Creéis que el interior de la nevera será diferente en la primera versión que en la última? Vamos a verlo. A ver... ¡Ojo! Pues se mantienen los mismos productos desde la primera actualización hasta la última. Abrimos el resto de cajones a ver si son exactamente iguales. A ver... ¿Os habéis fijado en los cubiertos? En la versión inicial tan solo tenemos uno de cada y en la versión nueva tenemos muchísimos. La casa gratis en su primera versión tenía este jardín que finalizaba justo ahí y vemos que el jardín en la versión actual se ha ampliado bastante, podemos continuar hasta aquí, pero si os fijáis, los objetos de la primera versión siguen manteniéndose en la versión actual. Vamos ahora con el salón de la casa gratis y como veis está el mismo gatito y la misma caca. Ojo, no la han recogido desde la primera actualización. Tenemos los mismos cojines y amigas, amigos, a ver si está el mismo secreto. ¡Ojo! Que desde el inicio Avatar World ya tenía secretos guardados. Ponemos el código de la caja fuerte que es 312 y efectivamente, amigas y amigos, el interior de la caja fuerte de este secreto no ha cambiado desde el inicio hasta la nueva versión. Pero ojo a este detalle. Como veis, en la estantería hay unos discos de música que en la nueva versión han puesto uno nuevo justo aquí. Ponedme en comentarios si ese disco sirve para algún secreto, que yo creo que sí. La habitación es exactamente igual, solo que en la versión nueva no ponen al personaje durmiendo. Por cierto, las planticas hay que regarlas, que tienen la misma mala pinta desde la primera actualización hasta la última.
Y el baño, amigas y amigos, como veis, es exactamente igual, no ha cambiado nada. Si abrimos la ducha y abrimos el grifo, vemos que en la parte inferior en la alfombra se ha manchado de agua. Vamos a probar si en la primera versión también pasaba esto, amigas y amigos. Y efectivamente, también se mancha de agua. Volvemos al mapa de Avatar World y, amigas y amigos, fijaos porque en esta zona estaba casi todo en obras, que en el futuro íbamos a tener la Kawaii Housemaker, un hospital e incluso una guardería. Ojo a los detalles, porque en esta zona de aquí ya nos iban diciendo que iban a poner un hospital con este corazoncito y esta figura de una pastilla. Fijaos, la pastilla la tenemos aquí y el corazoncito lo tenemos aquí. ¿Queréis que entremos a la cancha de baloncesto a ver si hay cambios entre la versión nueva y la versión vieja? Vamos a verlo. Amigas, amigos, ¿qué cambios veis de la versión vieja a la versión nueva? Ponedmelo en comentarios. Sentamos a los personajes para poder apreciar bien si hay cambios o no y vemos que han cambiado al personaje de bigote poniendo a una chica con el uniforme azul. Pero el resto, amigas y amigos, es exactamente igual, menos una cosa. A ver quién lo adivina en comentarios, porque es súper difícil. Continuamos con el mapa antiguo y fijaos que en esta zona ya te decían que iba a ir el colegio porque tenemos unos colorines justo aquí que si vemos en la nueva actualización estos colorines corresponden a la escuela, ya te lo estaban diciendo. La parte inferior iba a ser la tienda de ropa y aquí, amigas y amigos, vemos esta fuentecita con un oso que es justo esta que corresponde a la tienda de mascotas en la nueva versión. ¿Habrá cambiado la peluquería? Vamos a verlo. En la parte inferior vemos cómo era la primera peluquería y fijaos que la chica del mostrador está totalmente quieta porque no existían animaciones para personajes, más allá de las emociones típicas para los personajes. Cuando en la versión actual, si la acercas al ordenador, tienes diferentes animaciones que están todo guapas. ¿A cuántos de vosotros os gustaría jugar a la primera versión de Avatar World? Ponedmelo en comentarios. Tengo mucha curiosidad de ver la zona de peinados y es que, amigas, amigos, fijaos, si es que no ha cambiado nada desde el principio. Vamos a comparar los peinados de la primera versión versus los nuevos peinados. Vamos a ello. En la primera versión tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peinados diferentes. Y en la nueva versión tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peinados, amigas y amigos. Han añadido uno más en este asiento. Ponedme en comentarios cuál es el peinado que han añadido nuevo. Vamos a ver ahora el siguiente asiento. En la versión inicial teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peinados también, amigas y amigos. Tendremos 8 en la nueva versión. Vamos a verlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amigas, amigos, tenemos 9 peinados. En esta silla de la nueva actualización han añadido desde el inicio 2 peinados nuevos. Volviendo al mapa inicial, vemos que tenemos toda esta zona de construcción y fijaos porque han ampliado muchísimo el mapa. Después de la peluquería, esto parece el centro comercial, pero hasta llegar al centro comercial en el nuevo mapa, fijaos todas las ubicaciones que han añadido. Vamos a verlas. Tenemos la tienda Kawaii, la zona de ballet, incluso la panadería, la escuela de baile de hip hop, la tienda de ropa de skate, esta ropa para niños, las oficinas, la parada de metro. Y, amigas, amigos, llegamos al centro comercial, que es justo esta zona de aquí. Fijaos en la parte inferior, ¡qué locura! Si el juego estaba en construcción. Tenemos el puesto de perritos calientes, que en un futuro sería este de aquí. Como veis, en la nueva actualización sí que está disponible. Y en la parte inferior tenemos esta tienda de aquí, que ¿a qué tienda creéis que correspondería, amigas y amigos? Efectivamente, corresponde a esta tienda de aquí, lo que pasa que luego la reformaron. Si queréis que os haga más vídeos comparando versiones anteriores con versiones nuevas, ponedme en comentarios: Juanvi, haz más vídeos de comparaciones.
Llegamos a la zona del supermercado, amigas y amigos, y es que la pizzería también estaba en construcción. Esta que tenemos aquí es justo esta de aquí. Fijaos cómo en la versión actual, en la zona exterior une con el restaurante de pasta, que en la versión inicial ni siquiera está la zona de construcción. En cuanto al supermercado, amigas y amigos, ¿creéis que habrán nuevos alimentos? No parecen haber diferencias entre la primera versión del supermercado y la nueva versión. En cuanto a las estanterías, tampoco vemos grandes cambios, aunque fijaos en el detalle, el espantapájaros, como veis, se ha movido. Vamos a esperar para que lo veáis. A ver, se mueve, ¿eh? Sí, ahí se ha movido, ¿vale? Y en la imagen inferior no se mueve. Si tocamos a la casita de aquí, también vemos que se mueve, cosa que en la versión inicial no pasa. ¿Y cuántos de vosotros habéis visto el elfo que estaba detrás del brócoli y también este huevito de Pascua que estaba detrás de los huevos y que en la primera versión no aparecen? ¿Creéis que se podrá hacer sushi en la primera versión del juego? Vamos a probarlo. Cogemos un poquito de salmón, vamos a sacar una rodaja, un poquito de arroz por aquí, vamos a probar, a ver, y juntamos el arroz con el salmón. Y amigas y amigos, sí, desde la primera actualización ya se podía crear sushi. En esta zona del supermercado, fijaos en la abejita cómo tiene animaciones que parpadea y se mueve. Y en la zona inferior tan solo se encienden y se apagan las luces, no se mueve. Sí que tenemos este secreto de aquí, que colocamos la manzana y el plátano, como en la versión nueva. Nos aparece la misma comidita. Ojo al detalle del colorete, porque como veis han cambiado el color del colorete. La zona de reparto es exactamente igual. Y amigas, amigos, pasando el supermercado llegamos ya a la zona del bosque. Pero en la nueva versión tenemos la tienda de muebles, la estación de tren, continuamos con la ampliación del mapa, continúa y tenemos el superaeropuerto. Por aquí el almacén y ya, amigas, amigos, llegamos a la zona del bosque. A primera vista esta zona no ha cambiado mucho, fijaos que tienen las 5 mismas ubicaciones. Veamos si hay grandes diferencias entre cada una de ellas. También una de las grandes diferencias entre la versión nueva y la versión vieja es la fluidez. Fijaos lo que ha tardado en entrar. A ver, amigas y amigos, ¿encontráis diferencias entre la versión nueva y la versión vieja? Si las encontráis, ponedmelo por comentarios. Juanvi, en la zona de pescar hay esta diferencia. Y sí, amigas y amigos, habéis visto muy bien. Fijaos en toda la vegetación que hay debajo del lago, cosa que en la versión actual no hay, es todo agua. Tenemos a nuestro osito y su piedra que también se ilumina, como las luciérnagas, que en la versión actual también se encienden y se apagan. Ojo, porque en la nueva versión, en esta zona tenemos una notita que nos lleva a desvelar un secreto. Han cambiado la ubicación de la tienda de campaña, en la versión inicial está justo ahí. Y vamos a ver si el buzón contiene exactamente lo mismo. Parece que sí, amigas y amigos. Y fijaos en el detalle, porque sí que ha cambiado mucho de la versión inicial a la nueva versión, ¿eh? Fijaos, yo desplazo por aquí y ya llego al final del bosque. Y en la versión nueva, mirad, tengo que desplazar, tenemos bosque, tenemos más bosque, hola señor, tenemos más bosque, sigo deslizando y ahora llegamos a la zona final. Han ampliado muchísimo el bosque en la nueva versión. ¿Y qué más han añadido, amigas y amigos? A nuestro querido perrito, cosa que en la versión inicial no había. Vamos a probar si en la versión inicial podemos excavar. Parece que sí, pero este hoyo de aquí lo han eliminado en la versión nueva, no sé por qué. Tenemos uno aquí que nos aparece una nota, vamos a intentar hacer esto mismo. Pero fijaos que esa zona no existe en la versión vieja y nos ha dado una moneda. A ver si encontramos esa moneda en otro hoyo. Aquí la tenemos, amigas y amigos, para vosotros. Parece que no han habido cambios, pero luego entramos dentro de la ubicación y se amplían o hay pequeños detalles que sí que cambian, ¿eh? ¿Queréis que veamos si existen diferencias en las siguientes ubicaciones? Si es que sí, darle a like, suscribiros y activad la campanita, tíos. Vamos a entrar a la cabaña del bosque donde está el lago. Y como veis, amigas y amigos, los cambios que hay son muy pequeños. A simple vista tan solo veo 3 cambios. Ponedme en comentarios si vosotros también veis 3 cambios. Uno de ellos es que en la versión nueva no está esta tabla roja.
En la versión antigua tenemos una ratita encima del flotador y ha cambiado la ubicación del asiento porque en la versión inicial está sentada y en la versión nueva está de pie. Decidme si vosotros también habíais visto esos cambios. Vamos a ver si encontramos la tabla roja en la nueva versión y, amigas, amigos, parece que esa tabla roja la han eliminado de Avatar World. Increíble cómo la han eliminado y fijaos que la nueva actualización es exactamente igual. Como veis en la versión inicial, cuando entrabas a una zona aparecían los personajes y en las nuevas actualizaciones no aparecen. Quiero que veamos una cosa. ¿Los fuegos artificiales habrán cambiado desde la primera actualización hasta la última? Vamos a lanzarlos. A ver, tenemos este de unicornio que explota con un unicornio, este de gatito y estos dos que son iguales. A ver, son gatitos y estos son unas copas. Que en las nuevas versiones son diferentes, ¿eh? Tenemos aquí las copas y ahora es un corazón y una margarita. Y ojo, no es que sean diferentes, es que los han cambiado de lado. Mirad, aquí tenemos el del unicornio y el del gato. Y aquí abajo tenemos el de la margarita y el del corazón. Tíos, ¿por qué habrán hecho ese cambio? ¿Las animaciones de las fotos eran diferentes? Ojo, sí que son diferentes. Antes tirabas una foto y no se abría de manera automática, tenías que pulsar y ahora tú tiras la foto y automáticamente... ¡Ojo! ¿Solo se ha abierto la primera? Amigas, amigos, ¡bug! ¡Bug! Tiras la foto y no se abre. Se nos ha abierto la primera sola. Continuamos con el escenario y vemos que el padre y su hijo son exactamente iguales que en la primera actualización de Avatar World. Llevan 3 años ahí sentados esperando la función. El unicornio y su caquita siguen estando. Vamos a ver si ha cambiado algo de los siguientes escenarios. Tenemos el de piratas, que es exactamente igual, y el de la música, amigas, amigos, es igual. Puedes elegir los colores, a ver si en el primero también podías elegir los colores, sí, y lo puedes girar también, ¿eh? Es todo exactamente igual. Y fijaos que también tenemos la zona de palomitas, a ver, es todo igual. Que alguien me explique si esto sirve para algo. Cuando le hinchas la rueda, porque creo que no te da ningún premio, simplemente le hinchas la rueda, lo pones, le hinchas la rueda 3 veces... ¿Y qué es lo que pasa? Ponedme en comentarios si esto tiene sentido para alguien, pero yo creo que me tendrían que dar unas palomitas de colores o algo por haberle arreglado la rueda. Llegamos a las dos últimas ubicaciones y es que tenemos la casa árbol, que parecen exactamente iguales, y vamos a comprobar si tienen alguna diferencia. Y fijaos en estos detalles, amigas y amigos. En la primera actualización el caracol está en la parte de abajo y en la nueva actualización está en la parte de arriba. ¿Qué habrá hecho? ¿Habrá venido por aquí, habrá subido ticotí y está ya arriba? ¿En la siguiente actualización igual nos encontramos el caracol aquí? ¿Quién sabe? También vemos un huevito de Pascua que han puesto aquí y me llama mucho la atención porque en la primera actualización aquí no tenemos nada. ¿Eso quiere decir que los creadores de Avatar World ya sabían que iban a poner un huevito de Pascua? Porque me parece muy raro. Quería ver si en la primera actualización también teníamos la animación del equilibrio como tenemos en la nueva actualización y efectivamente, amigas y amigos, vamos a probar a tirarla por la rueda, ¿vale? Y en la nueva actualización la animación sería esta, que es exactamente igual, no ha cambiado nada. Al tirarla por el tobogán salpica barro. Y en la nueva actualización pasa lo mismo. ¡Ojo a este detalle! En la primera actualización esta pantalla está siempre encendida y en la nueva actualización se puede encender y apagar. Son más eficientes en la nueva actualización. Claro que sí, hay que cuidar el medio ambiente. Nos están diciendo un secreto para darnos un regalo. Y como parte final tenemos la cabaña. Vamos a ver, amigas y amigos, si existe alguna diferencia entre ambas. Lo primero que podemos ver es que en la primera actualización, si lo pones en la cama, automáticamente se duerme. Y en las nuevas actualizaciones, si lo pones en la cama, está con los ojos abiertos y tú decides si quieres que se duerma. ¿Cómo va a pasar ahora mismo? Y fijaos cómo han cambiado las animaciones, porque estas son las animaciones. Estas son las 4 animaciones que teníamos al principio de Avatar World. Y en la parte superior tenemos las 4 animaciones que tenemos en la nueva actualización. Fijaos, esta es la misma que esta, ¿vale? Pero el resto, esta de aquí se levanta de golpe y se vuelve a dormir. Y esta de aquí se levanta de golpe y ya se queda de pie. Lo que no entiendo, amigas y amigos, son estas dos animaciones que las pulsas y son exactamente igual.
todo guapo el bug de Avatar World. Vamos a continuar a ver si vemos algún cambio más. Cerramos la cortina, ¿vale? Es la misma animación, ponemos el ventilador y funciona también en la versión inicial. El proyector en la primera versión tiene 1, 2, 3 películas y el proyector en la nueva actualización tiene 1, 2 y 3 películas, exactamente las mismas. Vamos ahora con el búho todo guapo que tiene un huevo dorado, el mismo en la primera actualización que en la última. El baño, amigas y amigos, fijaos que es exactamente igual con la misma chica. Vamos a ver, aquí tenemos exactamente lo mismo. El váter todo guapo, exactamente igual desde el inicio hasta el final de Avatar World. Y fijaos, vamos a ver la cocina. A ver, aquí tenemos espaguetis, que si aprietas te salen. También tenemos puré de patatas y tenemos pollo. Vamos a hacer lo mismo, espaguetis, verduras, puré de patatas y pollo. En la nueva versión los espaguetis se han quedado bugueados casi dentro de la nevera, encima del pescadito. Y en cuanto a la mesa es exactamente igual, no han habido cambios de la versión nueva a la versión actual. Como veis, amigas y amigos, han añadido muchísimas mejoras en Avatar World desde que salió hace ya unos años. Comenta la palabra Avatar World si cada día te gusta más este juego. Y si queréis que hagamos más comparaciones de actualizaciones anteriores con actualizaciones actuales, ponedmelo en comentarios. Podemos comparar, por ejemplo, el creador de personajes ahora que van a añadir las nuevas mascotas. Y ahora sí, amigas y amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós, tíos!